Buen día, ¿qué tal? Buenos días. Tuve un problema para ingresar, por eso que, por eso no ingresé antes. Bueno, ¿qué pasa, Yasuna? ¿Estás cansado? Un poco, doctora. Ok, está bien. Vamos a dar una clase, no es larga, así que después pueden descansar. Es una enfermedad que esta se divide en bacteriana y viral. Vamos a hablar de meningitis, que es típica especialmente en niños. Y nada, toca hablar de eso el día de hoy. Dentro de 2 semanas creo que ya es otra vez el examen de ustedes, si mal no me equivoco. Entonces, prepárense. Siempre saco del libro que les había enviado ya antes. La clase de hoy en el libro es larguísima, así que es imposible dar todo. Entonces, Elena ya estoy llena. No, Elena está acá. Me escribió y así. Elena Cañetes. Bueno, decía que el libro que les envié, bueno, de ese libro salen las preguntas de mi parte, lo menos para el examen, que va a ser el segundo parcial, y luego visto que hay ya un examen habilitatorio, o sea, más adelante. Estuve mirando, así que nada, como decía, no todo lo que está en el libro puedo poner porque es larguísimo, va a ser largo entonces. Y, y nada, entonces estudien de ahí, ¿sí? Ok, doctora. Bueno, creo que ya 15 5 minutos ya di de tolerancia para que entren la gente, así que ya voy a empezar ya. Un poco más esta. Bueno, dije que íbamos a hablar de meningitis. Bueno, meningoencefalitis. Esto sería bacteriana y viral, ¿sí? Primero vamos a hablar de la bacteriana, en el cual se usa la sigla MEB, que significa meningoencefalitis bacteriana. Esta en el líquido cefalorraquídeo, o sea, de entrada luego ya. El diagnóstico de elección es la punción lumbar en el cual se extrae el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y según el resultado vemos eh, o sea, cómo está ese líquido, ¿sí? Esta puede ser purulenta o supurada, como dije recién, del líquido cefalorraquídeo. Puede ser turbio y es una enfermedad endémica que predomina preferentemente en niños, ¿sí? En niños menores de 5 años. También puede haber en un adulto, ¿sí? Su importancia debe ser reconocida por los miembros del equipo de salud, o sea, no tenemos que guiar a través de los signos y síntomas del paciente y actuar rápido en estos pacientes, ¿sí? Para la formulación del diagnóstico temprano y el tratamiento. Por muchas veces con los signos y síntomas, o sea, nosotros nos guiamos, si viene un paciente con signos y síntomas, nos guiamos por la clínica y ya le tratamos suponiendo de cuál sería el microorganismo ahora que está actuando. Hay uno de los más frecuentes que les puse aquí en el, en este esquema, y uno de los más frecuentes inmunocompetentes
o sea, que adquirí de la comunidad el Streptococcus pneumoniae. Entonces, nosotros ya directamente le tratamos y esperamos los resultados. Los resultados tienen que estar obviamente no tiene que pasar 3 días ni 2 días, o sea, lo más rápido posible tiene que estar el informe, ¿sí? Y esta se divide otra vez, por ejemplo, en un inmunocompetente, dije que podía ser el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, meningitis, Haemophilus influenzae. En inmunocomprometidos puede ser cualquier microorganismo. En una infección hospitalaria, o sea que estuvo el paciente, ¿verdad? En el hospital o postquirúrgico que se operó, puede ser estafilococo, enterococo, o sea, se divide dependiendo, es otra vez. Por un traumatismo postraumática menor a las 72 horas también puede haber una meningoencefalitis por el Streptococcus pneumoniae, que es el más frecuente, y mayor a las 72 horas también puede ser cualquier microorganismo. Bueno, vamos a conocer un poquitito de cómo sería la fisiopatología de esta enfermedad. Primero se desconocen los factores que determinan la invasión del torrente sanguíneo y esta al localizarse en el sistema nervioso central. ¿Sí? Esta enfermedad es propiamente del sistema nervioso central, ¿sí? Donde las bacterias llegan a la circulación a través de los capilares subendoteliales de la mucosa respiratoria mediante distintos mecanismos. Endocitosis por Naegleria meningitidis, donde hay una destrucción de las uniones intercelulares, influenza, Haemophilus influenzae, donde ellos se multiplican en ausencia de la cantidad inadecuada o afinidad baja de anticuerpos bactericidas. Así es como se produce, donde el polisacárido capsular facilita la evasión de la actividad del complemento y esta determina sobre la vida del microorganismo, ¿sí? En la circulación. Los factores de virulencia son numerosos y difieren de cada agente, ¿sí? Que un poquitito ya conocimos ahí. Cuando los microorganismos llegan al tejido nervioso, ya hay una producción local de citoquinas donde actúan las interleuquinas 1 y 6 y también el factor de necrosis tumoral. Su acción independiente y el tipo de sinérgica activa el endotelio y esta induce la formación de revestimiento de proteínas adhesivas. Así se manifiesta la adherencia y la diapédesis, que diapédesis es que se trasladan en una migración de célula a otra, de los leucocitos al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? La agregación de los pequeños vasos y la inflamación, esta favorece al edema cerebral en los pacientes que tienen meningoencefalitis. Se producen tanto por mecanismo vasogénico, donde hay una alteración de la barrera hematoencefálica, como intersticial, donde hay una modificación de reabsorción del líquido cefalorraquídeo, especialmente una aracnoides en la aracnoide donde hay la inflamación. Vamos a ver esas modificaciones que hay en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Hay un aumento de la presión intracraneana, está comprometido, ¿verdad? Hay una vasculitis, artritis, flebitis, trombosis de los senos y alteración del flujo cerebral, ¿sí? Hay una hipertermia, hay una isquemia y del metabolismo cerebral hay una hipoglucorraquia. Ustedes saben lo que es una hipoglucorraquia. Hay una disminución de la glucosa, ¿sí? Y hay ácido láctico, o sea que hay o sea, se produce una disminución del oxígeno, ¿sí? Determina esto, la hipoglucorraquia y la acidosis láctica y el aumento de la presión intracraneana, hay por eso un daño neurológico, ¿sí? La alteración del estado de conciencia, las convulsiones y los signos de foco expresan el compromiso en la sustancia gris y las manifestaciones piramidales, extrapiramidales y cerebelosas, ¿sí? De la sustancia blanca. O sea que hay un compromiso de todas esas partes del cerebro
por el aumento de la presión intracraneana, por el edema, o sea, por el edema que se da, ¿verdad? Por la disminución de la glucosa, por la disminución del oxígeno. Bueno, la meningitis neonatal, la respuesta inmune del recién nacido es escasa, ¿verdad? Por lo cual la infección que con frecuencia deviene de la rotura, por ejemplo, prematura de membrana ovulares o bien del pasaje de canal del parto infectado, produce así una lesión grave en las lectomeninges y a menudo fulminante si no se conoce tempranamente. Por eso es que hay que actuar rápido. Está enmarcada en un cuadro de bacterias y sepsis en los neonatos. Son especialmente susceptibles a los recién nacidos. El carácter de la secuela es similar a un daño de encefalopatía hipóxico isquémica, inclusive si el niño sobrevive, con manifestaciones de zonas deprimidas en el área del infarto, puede ser un quiste residual o una lesión en la sustancia blanca, también puede haber una hidrocefalia, donde hay líquidos en los ventrículos cerebrales y hasta verdaderos cuadros de encefalopatía multiisquémica en estos niños, ¿sí? Bueno, hay un cuadro clínico ahora que es el periodo de la enfermedad. Llamamos primeramente el periodo de incubación en una meningoencefalitis bacteriana, que esta puede ser de 1 a 5 días, ¿sí? Hay un periodo de invasión o prodrómico donde la duración varía de acuerdo a qué microorganismo es el que está causando el daño. Puede ser un Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, que es dentro de 1 a 3 días, y para Naegleria meningitidis en unas pocas horas a 3 días. Eso tenemos que tener en cuenta, eso tenemos que preguntarle, o sea, más bien, ¿por qué a nosotros nos sirve esto? Tenemos que preguntarle al paciente cuándo empezó, y ahí más o menos nosotros ya estamos pensando en cuál microorganismo es el que está ahí actuando, ¿sí? Por eso es importante preguntarle para que nosotros podamos decir, el Streptococcus pneumoniae puede ser, entonces con esto lo voy a tratar. Les puse yo ahí un chiquitito de cuál sería el tratamiento para ellos, entonces no es así de dosis ni nada de eso porque todavía no les compete, pero les puse, ¿sí? Más adelante van a ver. En la etiología meningocóxica, el comienzo es brusco en estos pacientes y de insidioso, cursa con manifestaciones de un síndrome infeccioso inespecífico, donde hay aumento de la temperatura, estamos hablando de 38 a 40 grados, hay una hiporexia, algias, o sea, algia era, no me acuerdo, algias. ¿Alguien que sepa qué era algia? Me olvidé. Dolor, perdón. El dolor, doctora. Dolor, algias. Hay un compromiso del Estado general, puede haber un enantema orofaucial donde puede ser eritematoso, eritemato ramoso o eritemato ramoso petequial. Eso es, el autor puso que puede ser el mismo petequia en todo el cuerpo, o sea, hay que tener cuidado si ya no hay una asepsia ahí con los pacientes. Hay un periodo de estado, en el periodo de estado pueden agregarse shock, puede ser por herpes simple, esta puede ser cutáneo mucoso o cutáneo mucoso o cutáneo mucoso, y esplenomegalia puede haber en estos pacientes. Las manifestaciones neurológicas, puede haber cefalea, que no cede esta con medicamentos habituales, de predominio frontouritario, se exterioriza ocasionalmente en niños, adolescentes y adultos, donde hay un grito meningio, o sea, hay dolor, y el lactante, el único mecanismo por el cual ellos, vamos a decir que se comunican, es el llanto, ahora, porque ellos no hablan, un llanto así profundo, continuo, ¿sí? Los vómitos en estos pacientes no tienen náusea,
y a eso le llamamos vómitos en proyectil, o sea, vomitan nomás ellas directamente, ¿sí? No es que ellos dicen, tengo náusea ni nada de eso. A lo que, si ustedes se dan cuenta, de a poco les estoy diciendo cómo se presentan los pacientes para que ustedes el día de mañana, si es que viene un paciente, ustedes ya por la clínica se den cuenta que estamos frente a una meningitis, ¿sí? Especialmente luego eso de los vómitos en proyectiles, ellos no tienen náuseas, ¿sí? Bueno, las alteraciones del estado de conciencia son constantes en estos pacientes donde hay una excitabilidad, hipersomnia. Esta sería en grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1, donde puede haber un delirio o anubilación. Anubilación es que está desorientado el paciente, o estupor, puede venir inconsciente eso de estupor o llegar al coma estos pacientes. Las contracturas musculares son determinantes de la rigidez de nuca, o sea, tiene una rigidez del nuca el paciente hacia atrás, mantiene la cabeza, y de posiciones tales como gatillo fusil se le dice que puede ser epistótonos, que es que tiene la rigidez, y pleurótonos, que tiene un espasmo muscular, según el predominio de determinados grupos musculares, ¿sí? Los signos de Kerning, porque hay signos que presenta también el paciente, por eso es clínico el diagnóstico también. Los signos de Kerning de tronco y miembros se encuentran en la mayoría de los casos al ingreso luego ya del hospital. No son evaluables esto en los lactantes, sí en los mayores. El signo de Bruczynski de nuca está presente en más del 90% luego de los casos. Los signos de Bruczynski de miembros sinérgicos homolaterales antagónicos contralaterales, por el contrario, tienen una frecuencia mayor al 20%, ¿sí? Los signos de Babinski tienen un valor de mayor al 2%. Y aquí, obviamente, ustedes no sé si ya dieron en medicina 1, pero yo sé que meningitis ya se da en medicina 1. Entonces yo les voy a mostrar cómo sería el signo que le estoy diciendo, así, porque ya que no podemos ver, les voy a mostrar en un video, ¿sí? ¿Ven? ¿Sí? Sí, doctor, se ve. Sí, doctora. Ok. Le voy a mostrar entonces de cómo sería. Este es el signo de Kearney, ¿sí? Signo de Kerning. El objetivo de esta prueba es valorar si existe irritación radicular. Para ello colocaremos a nuestro paciente en decúbito supino y el terapeuta se colocará en bipedestación lateralmente a la altura de la cadera de la extremidad inferior. Se solicita al paciente que realice una flexión de cadera y rodilla. En primer lugar, el clínico coloca sus manos en el talón y por encima de la rodilla, llevando a la extremidad inferior a extensión de rodilla. Y en segundo lugar, se le pide al paciente que realice la extensión de la rodilla de forma activa. Será positiva la prueba si durante la extensión de la rodilla, tanto de forma activa como de forma pasiva, aparece dolor de tipo radicular tanto en columna como en la pierna, lo que indicaría irritación de las raíces nerviosas. Ese es el signo que nosotros utilizamos cuando viene un paciente así. Hacemos ese levantamiento que hizo la chica, no sé cómo decir, bueno, la que hace esa prueba, y le duele al paciente. Eso es positivo, ¿sí? ¿Entendieron? Facilitos el signo. ¿O no entendieron? Sí, doctora, se entiende. Ok, este es de signo de Bruczynski. Signo de Bruczynski. El objetivo de esta prueba es evaluar si hay irritación meningea. Nuestro paciente se encuentra en decúbito supino y el terapeuta en bipedestación a la altura de la cabeza, craneal. El evaluador coloca una toma en la horquilla del esternón
y la otra en el occipital del paciente, llevando la cabeza a flexión. Si mientras realiza este movimiento el paciente flexiona ligeramente las caderas y las rodillas, la prueba será positiva. ¿Vieron? ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, esos son los dos signos que nosotros utilizamos cuando viene ese tipo de paciente. Los reflejos. Bueno, los reflejos osteotendinosos están alterados también en estos pacientes donde hay una hiperreflexia contralateral o generalizado. Hiporreflexia es, o sea, si es osteotendinosos, es excesiva. O sea, pegamos ahí en nivel de la rótula y es excesiva, se mueve exageradamente. O hiporreflexia donde no se mueve, ¿sí? Los reflejos cutáneos mucosos se encuentran normales o disminuidos en los pacientes. La paresia es parálisis en donde los pares craneales puede ser homo o hemi o cuadriparesia o plejía. Plejía es cuando hay debilidad, están presentes al ingreso, ¿sí? Y presentan en el curso de las primeras semanas de evolución los pacientes. La presentación de clonus paresia, que es parálisis, es excepcional en las meninges, en las meningocóxicas y frecuente en las neumocóxicas, ¿sí? Las alteraciones oculares también hay, donde hay un nystagmus, donde movimientos excesivos de los ojos también. Todo esto es el examen físico, así que podemos ya decir que estamos frente a una meningitis en estos pacientes, ¿sí? Bueno, y hay una alteración ocular, tales como fijeza o desviación conjugada de la mirada, son frecuentes al igual que las alteraciones de forma y tamaño pupilar y los reflejos oculomotores, el estrabismo, nystagmus, que ya le dije que es, y también hay que medir la escala de Glasgow. No sé si ya escucharon de la escala de Glasgow que también se da en medicina 1, que yo igual les puse ahí un cuadro también, donde esto puede ser niños mayores y adultos y menores de 19 meses son de utilidad en el seguimiento de estos pacientes, ¿sí? Especialmente durante las primeras horas de internación. La escala de Glasgow nosotros también ya en el examen físico ya nos damos cuenta, ¿verdad? No sé si ya saben ustedes la escala de Glasgow. ¿Sí o no? Sí, doctora, ya dime ya. Ah, ¿en serio? Bueno, está bien. Bueno, es verbal, si hay una respuesta motora, si es ocular, si hay una, por ejemplo, verbal, si está orientado en tiempo, espacio, persona, o si está confuso, si es inapropiado, si no se le entiende, incomprensible o no te responde directamente. La respuesta motora es si es que te obedece, si es que hay una flexión normal o no hay nada. Ocular si es espontánea o si tiene a la palabra, si hay al dolor o ninguno. Entonces no voy a hablar tanto de eso, si ya saben. Las convulsiones también puede haber, que puede ser generalizada. A esto le llamamos convulsión tónico, clónico. Esta puede ser esporádica o aislada, puede ser frecuente o puede ser recurrente. A las convulsiones tónicas clónicas también se llaman mal convulsivo. Se presentan al comienzo o durante la evolución, serían las primeras semanas, ¿sí? La forma clínica según la según la Organización Mundial de la Salud, esta se puede clasificar en simple y no complicada. Puede haber shock, coma e hipertensión endocraniana, que es donde no queremos llegar, ¿sí? Las complicaciones son agudas y a largo plazo puede quedar secuelas, lastimosamente, y quedan mal los pacientes. Se presentan en más del 25% de los casos.
La mayor frecuencia se ha observado en aquellos que presentan convulsiones en etapa ya temprana de la evolución de la enfermedad. Bueno, las complicaciones pueden ser agudas, tardías. En el 35% de los casos la meningoencefalitis neumocóxica y más del 16% de una hemofilus influenza, ¿sí? Donde la hipoacusia por una otitis también puede haber una meningitis, donde hay una hipoacusia es que puede ser parcial o total que no escucha al paciente, así que es una de las más frecuentes. Las complicaciones propias, bueno, edema cerebral, que es una de las más frecuentes, no queremos llegar a eso. Convulsiones, tampoco queremos llegar a eso, pero se suele dar. Esta puede ser focal, generalizada, puede haber shock, no queremos llegar a eso. Es de presentación temprana y constituye una emergencia sí o sí luego. Se presenta con mayor frecuencia en las meningoencefalitis bacterianas por bacterias gram negativas, ¿sí? Y en un 5% puede ser por positivos. Bueno, la hipoacusia puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿sí? Es el resultado, por ejemplo, de una laberintitis que se presenta tempranamente en el curso de una meningoencefalitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae, puede ser por Haemophilus influenzae. Las bacterias alcanzan lo que sería la cóclea y el acueducto coclear del canal auditivo del octavo par craneal, la pérdida de las células vellosas, la calcificación de los conductos perilinfáticos, hay un daño en lo que sería el nervio auditivo y esto determina el grado variable de la disminución de la agudeza auditiva, que es la hipoacusia, ¿sí? La glucorraquia, que es la disminución, ¿verdad?, de la concentración de glucosa, es inferior a 0.20 gramos litros. La pleocitosis, hay células anormales, y el riesgo de hipoacusia, que es disminución de la agudeza auditiva, que ustedes ya saben. Se detecta a partir de las 48 horas esto, ¿sí? En el comienzo de la enfermedad. También no queremos llegar a esto, necrosis de piel y partes blandas, que son el resultado de una lesión tromboembolítica presente en una meningoencefalitis bacteriana, que se puede dar, por ejemplo, por Neisseria meningitidis, donde se presenta sepsis. También puede ser con menor frecuencia de una enterobacteria o una Haemophilus influenzae. También no queremos llegar a esto, ventriculitis, en nada lo queremos llegar. Ventriculitis ependimitis, ¿verdad? Donde se afectan los ventrículos cerebrales. Es frecuente esto en una meningoencefalitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, enterobacterias y bacilos no fermentados, donde hay una alteración de la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Resulta un intenso proceso inflamatorio y dilatación de los ventrículos. La hidrocefalia, que ustedes ya saben que es el líquido en los ventrículos cerebrales, ¿verdad?, que es por consecuencia de la alteración de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Esto es producido por el bloqueo y la circulación dificultosa a causa de la viscosidad, ¿verdad?, porque era purulenta del líquido cefalorraquídeo dentro del ventrículo, ¿sí?, de la cisterna magna, de la cisterna de la base y la convexidad cerebral, ¿sí? En las vellosidades coriónicas y los canales linfáticos asociados a los nervios craneales, espinales, adventicia de los vasos cerebrales, ¿sí? La manifestación clínica más importante es el perímetro cefálico, ¿sí? Donde esta puede provocar, ¿verdad?, por la hidrocefalia, por el edema cerebral, puede provocar hernia de porciones en el sistema ventricular, alteración del parénquima, puede ser esta comunicante donde hay una obstrucción ventricular o diseminación de la absorción del líquido cefalorraquídeo, o comunicante que puede ser por una obstrucción intraventricular, ¿sí? El tiempo de evolución y la edad son lo que determina, ¿verdad?, el valor pronóstico. Bueno, hay complicaciones también inherentes a la terapéutica, donde hay que tener cuidado con la hidratación, ¿sí? Donde hay una sobrehidratación isotónica e hipertónica, se produce un
Se produce cuando el balance hidroelectrolítico no es adecuado, o sea que hay que tener cuidado con eso. Puede haber flebitis, celulitis, que son secundarias a la colocación de las vías. Hay que tener cuidado con eso. También el exantema, eritema maculopapuloso, que pueda ser por reacción de los medicamentos, especialmente de los anticonvulsivantes, que son el ferbobarbital, penilidantoína, que hay que tener cuidado que se le da, por ejemplo, a los pacientes que vienen convulsionando, ¿sí? También hay que tener cuidado con el antibiótico, la vancomicina, ¿sí? Y también con los dipirones. Fiebre secundaria de antibióticos se presenta a partir del 7º día, si es que, por ejemplo, le damos penicilina, ampicilina, todo. Hay que tener cuidado con los fármacos que vamos y cómo vamos a hidratarle al paciente. Las complicaciones, o sea, a largo plazo, ya que serían las secuelas, ya saben, una de las más frecuentes es la hipoacusia, disminución de la audición, las convulsiones lastimosamente, hidrocefalia, atrofia cerebral, signos de foco, como por ejemplo el paciente se queda con hemiplegia, o sea, parálisis, disminución de la agudeza visual, déficit intelectual, alteración endocrina, por ejemplo, una diabetes insípida y el síndrome parkinsoniano. Sí, esas son secuelas que se puede quedar el paciente. Nosotros, los controles clínicos que debemos hacer es controlar la temperatura del paciente cada 6 horas, inclusive en la indicación. Luego tenemos que poner el peso una vez por día, especialmente en los niños mayores de 2 años y en los lactantes, que es 4 veces luego por día, más un control diario, obviamente del perímetro cefálico, un control estricto de lo que sería el aporte y la diuresis, o sea, el balance hidrosalínico, balance del paciente en las primeras 72 horas, los controles sí o sí de los signos vitales, según la clínica del paciente, ¿sí? Y el examen físico completo de acuerdo a la forma clínica. La evolución y el pronóstico. Bueno, son reservados en estos pacientes, ¿verdad?, con meningoencefalitis bacteriana en las primeras 48 y 72 horas a partir de que se queda internado el paciente, ¿sí? Especialmente la evolución y el pronóstico depende de la clínica del paciente y de la etiología, de la causa de la enfermedad del microorganismo, ¿sí? Bueno, el diagnóstico, dijimos que es a través de la clínica, el examen físico, posterior a eso, ¿verdad?, le hacemos la punción pensando, ¿verdad?, en la meningoencefalitis. Para realizar el diagnóstico epidemiológico se deben de tener en cuenta la existencia o no de antecedentes de la enfermedad en convivencia, contactos. Sí, hay que tener en cuenta eso. Se le pregunta a la mamá o al familiar, ¿verdad? Especialmente si es niño, dónde se va, ¿verdad? Si puede ser en la escuela, en el comedor, en el trabajo, situación epidemiológica en el área, por ejemplo, una Neisseria meningitis. Un caso sospechoso constituye un paciente recién nacido, un lactante, un niño, adolescente o adulto que tiene una fiebre espontáneo, repentino, con signos y síntomas y una agregación meningia, ¿verdad?, que ustedes ahora ya saben todo cómo es. Y la pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, donde hay un aumento anormal de células. Por lo general son los polimorfonucleares, donde hay aumento de proteínas, que es la hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, donde hay una disminución de la glucosa y presencia de bacterias piógenas de sus parcelas. La meningoencefalitis bacteriana son de notificación obligatoria. Les puse luego esto para que sepan que es notificación obligatoria según esta ley. La notificación debe ser inmediata, como bien dije hace rato, dentro de las 24 horas, ¿sí? Al egreso del paciente se debe completar también una ficha epidemiológica
notificación del caso y remitida por las autoridades. Son de interés los antecedentes de enfermedad previa con localización respiratoria, por ejemplo, una otitis media aguda que hace rato dije, puede ser por una neumonía, por el microorganismo que afectó Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, por un traumatismo de cráneo que es Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, lesión de la piel y partes blandas, o enteral por salmonela, y presentación de exantema, lesiones hemorrágicas por bacterias gram negativas. Los métodos auxiliares, que sí o sí, aparte de la punción, o sea, de la extracción de líquido cefalorraquídeo, debemos también, punción lumbar, por cierto, debemos de pedir también análisis laboratorial sí o sí, donde en el hemograma vemos una leucocitosis con neutrofilia, o sea, hay un aumento de glóbulos blancos y de neutrófilos, y si hay una leucopenia, que es disminución de los glóbulos blancos, es de pronóstico reservado, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta la velocidad de eritrosedimentación, BCG, que si está acelerada estamos frente a una inflamación, al igual que la proteína C reactiva, cuando aumenta estamos frente a una inflamación, ¿sí? También obviamente debemos de pedir lo que sería perfil renal, glicemia, sí o sí, ¿sí? En el laboratorio microbiológico, los estudios se realizan, ¿verdad? Depende de la complejidad, obviamente, del laboratorio clínico y del establecimiento asistencial, ¿verdad? Yo no me puedo ir en un puesto de salud a que se me atienda, ¿sí? Tiene que ser en un hospital, ¿sí? El estudio bacteriológico y bacterioscópico es directo del líquido cefalorraquídeo, donde la muestra debe ser remitida a temperatura ambiente y esta debe ser procesada de inmediato, ¿sí? Se hace con la coloración de Gram, se utiliza de rutina eh, que proporciona datos vinculados con la morfología, el agrupamiento intra y extraleucocitario, características tintoriales, si es diplococo gram negativo, intra o extraleucocitario. Esto permite orientar el agente etiológico para el diagnóstico, ¿sí? Y además que es importante para los datos epidemiológicos y clínicos, ¿sí? El diagnóstico por imágenes también se le puede pedir al paciente y estos se deben de realizar dependiendo, ¿verdad? También del hospital donde está el paciente. Por ejemplo, se le puede pedir una radiografía de cráneo, frente y perfil, donde esto puede ser si es que el paciente vino por un traumatismo, por una otitis media supurada crónica. También se le puede pedir ultrasonografía transfrontal anterior, donde se pide, por ejemplo, en recién nacidos, en lactantes, y esto, por ejemplo, nos ayuda para el diagnóstico temprano de una alteración encefálica, donde se muestra ensanchamiento de los surcos, edema, ependimitis, septo intraventricular o necrosis ventricular, dilatación de los ventrículos, ¿sí? Si hay una colección de empien y hemorragia. Una tomografía axial computarizada, esta puede ser simple y con contraste, pero ojo ahí con contraste, hay que tener cuidado. Se indica en los pacientes, por ejemplo, que se encuentran en coma o ante la presencia de un signo de foco de convulsión recurrente, o sea que frecuentemente está convulsionando el paciente. Esto en lo posible ahora se indica en los adultos. Previamente, la tomografía se pide previamente a la punción lumbar porque lo primero que se hace es la punción lumbar. También se puede pedir resonancia magnética nuclear. Esta puede ser también simple o con contraste. Y esta es sensible para la detención de focos cerebritis. Todos estos métodos auxiliares, ¿verdad? Se pide si es necesario, nada más. Si no, no. Caso confirmado es cuando es sospechoso con un agilamiento de Neisseria
meningitis o por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae u otro microorganismo, ¿sí? Caso probable es un caso probable donde se determina por la identificación de antígenos de líquido cefalorraquídeo con cultivo negativo y clínica compatible. Es cuando, por ejemplo, sale, o sea, cuando tiene clínica el paciente y cuando en la prueba de líquido cefalorraquídeo es negativo. Eso hay que tener cuidado porque puede ser un diagnóstico diferencial, que son estos. Meningismo, por ejemplo, es el paciente tiene la clínica, es compatible, pero en el examen de líquido cefalorraquídeo es normal. O un síndrome meningio incompleto por pseudoconstructuras provocadas por otros procesos, que esto podría ser por neumonía, adenoflemón cervical o acceso retrofaríngeo. Diagnóstico diferencial. Y aquí está. No hace falta que ustedes, o sea, para que escuchen por lo menos que el tratamiento del antibiótico es empírico en estos pacientes. Si viene un bebé, ¿verdad?, menor de 2 meses, se le puede hacer el tratamiento empírico con cefotaxima, ampicilina o ampicilina más aminoglucósido. Si es ya mayor a 3 meses en niños, adolescentes y adultos, también se le hace cefotaxima o cestresona, ampicilina más clorafenicol y penicilina G. Eso es todo en cuanto a meningoencefalitis bacteriana. Meningoencefalitis viral, en el libro habla de millones de microorganismos que pueden producir meningoencefalitis viral, que yo no les puse, eso ya cada cuenta de ustedes ver, porque es mucho y va a ser muy largo. Entonces directamente vamos a hablar del cuadro clínico, donde el periodo de incubación es variable, es de días, varía según el microorganismo causal y esta puede ser asintomática, ¿sí?, a diferencia del bacteriano. El periodo de invasión o prodrómico su duración es de días y puede ser el paciente, como bien dije recién, asintomático. Esto es frecuente en niños en los que los síntomas meningios indican el comienzo de la enfermedad, o sintomáticos que puede ser en horas a días de duración, donde hay un síndrome infeccioso inespecífico. El paciente tiene fiebre, malestar general, astenia, tiene dolor de cabeza, náuseas, vómitos. En ocasiones tiene manifestaciones respiratorias, puede ser digestiva, puede haber un enantema petequial, o puede ser algo viral por esto. El periodo de estado dura aproximadamente en estos pacientes 10 días, aunque, ¿verdad?, varía según el agente causal, ¿verdad?, el agente etiológico. Puede presentarse alteraciones motoras también en estos pacientes, como paresia, parálisis, que es rara, ¿verdad?, y cerebelosa, donde puede haber una ataxia. Por ejemplo, esto también es al examen físico, donde, por ejemplo, le pedimos al paciente que camine, si es que es adulto, por ejemplo, y camina mal, o sea, es anormal, o le decimos para que agarre algo y no puede. Eso es ataxia. En la forma encefalíticas predomina alteración del estado de conciencia, donde hay un grado 1, 2 y 3 que vamos a conocer. Primero, luego saber que las causas de la sintomatología meningia es cefalea, donde igual que la de la bacteriana se le dice grito meningio. Hay fotofobia, hay dolor también, hay rigidez de nuca y también hay contracturas musculares, ¿sí? Y en la alteración del sensorio también en estos pacientes se mide, donde en el grado 1 hay irritabilidad, excitación y puede haber delirio e insomnio. En el grado 2 hay una somnolencia, confusión, anubilación, donde el paciente está desorientado, o estupor, donde el paciente está inconsciente, y el grado 3, donde el paciente está en coma. El periodo de convalescencia tiene una duración variable entre semanas y meses. Esta puede observarse, por ejemplo, una hipotonía o hipertonía, donde puede haber una disminución del tono muscular,
cambios de la personalidad en estos pacientes, alteración de los sensorios, también hay convulsión e insomnio, hay astenia, especialmente es notorio en los adolescentes, ¿sí? Y puede presentarse hiporexia. Las formas clínicas y complicaciones en una meningoencefalitis viral, una meningitis atípica que se presenta con meningoencefalitis, meningoencefalomielitis, que esta puede ser post-infecciosa, y encefalitis donde hay complicaciones agudas y también a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, las agudas se dividen en lo que sería una complicación propia, donde hay convulsión, ¿verdad? Puede ser esta focal, generalizada, esporádica o recurrente, al igual que la meningoencefalitis bacteriana. Hay también edema cerebral, shock, hay secreción inadecuada de la hormona antidiurética, hidrocefalia, y las complicaciones inherentes y terapéuticas también puede haber, donde son reacciones adversas a los fármacos, ¿sí? El diagnóstico es también, ¿verdad? Con la punción del líquido cefalorraquídeo, realizar el diagnóstico epidemiológico, por ejemplo, de dónde es, si viajó, situación en el área, o sea, la estación del año, condiciones climáticas, si hay alguna picadura, contacto con animal, si tiene una patología previa, antecedente de vacunación, tratamiento recibido, todo esto dice porque es según el agente causal, ¿verdad? Que eso yo les digo como tarea que ustedes vean. El clínico caso sospechoso se considera caso sospechoso en el recién nacido, al igual que la meningitis bacteriana, lactante, adolescente, adulto que tienen fiebre, también de comienzo repentino, con signos y síntomas de agregación meningia, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? También generalmente es de predominio mononuclear, que son los polimorfos nucleares. Aunque con aumento de proteínas, glucorraquia es normal en estos pacientes, puede haber ausencia de bacterias piógenas. Las meningoencefalitis atípicas son notificadas, es obligatorio también, al igual que la meningoencefalitis bacteriana, y también debe ser de inmediato dentro de las 24 horas. Los métodos auxiliares también hay que pedir en estos pacientes en laboratorio de rutina, donde en el hemograma hay una leucopenia, en ocasiones una leucocitosis, neutropenia, recuento leucocitario puede ser normal. La velocidad de eritrosedimentación ya en una meningoencefalitis viral puede ser normal o discretamente acelerada. ¿Se acuerdan que en el otro era aumentada luego? Proteína C reactiva también puede ser normal o ligeramente acelerada, ¿sí? Eso hace diferencia, por ejemplo, entre una bacteriana y viral. El diagnóstico por imagen es igual que también que la meningoencefalitis bacteriana, donde se puede también realizar una radiografía de cráneo, que dijimos que podría ser por un traumatismo, por una otitis media, una tomografía axial computarizada, una TAC. Esta, al igual que la bacteriana, puede ser también simple con contraste, una resonancia magnética simple con contraste, también podemos pedir. El tratamiento, y les puse también hablar un poquitito de tratamiento porque es totalmente diferente a lo que sería el tratamiento de una meningoencefalitis bacteriana, porque es dependiendo del agente causal, ¿sí? Por ejemplo, herpes, si te da una meningoencefalitis viral por herpes, es un tipo de tratamiento para el herpes que se usa la ciclovir, ¿sí? O ganaciclovir. Es dependiendo de la patología, del virus, perdón, que se tiene para tratar a estos pacientes, ¿sí? Bueno, saneamiento ambiental. Para realizar un saneamiento ambiental se recomienda la provisión y el consumo de agua segura, o sea, la prevención, la eliminación sanitaria discreta, evitar exposición de vectores, es para la prevención.
El control de foco está indicado ante epidemias de influenza, vacunación, quimioprofilaxis en huéspedes especiales de una meningoencefalitis atípica, arboviral. La educación para la salud. Es importante inculcar los hábitos higiénicos como el lavado de manos, la necesidad del cumplimiento estricto del calendario nacional de vacunación. Es importante que se le vacune a los niños, lograr el conocimiento y acceso a la población general en las vacunas, no incluidas en el calendario nacional, por ejemplo, vacunación antigripal, en los grupos de edad entre los 6 meses, 3 años y en los mayores de 50 años. Es importante evitar la concurrencia y permanencia de lugares que estén contaminados, por ejemplo, playas, baños que no es apropiado y el hacinamiento, o sea, la agrupación de personas. Hay que tener cuidado. Gracias. ¿Alguna pregunta? De mi parte, Ok, quedó claro entonces, muy fácil, quedó claro entonces la clase, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, profe, estuvo interesante. Al fin alguien me dice eso. Ah, bueno. Está bien, Alexis. Bueno, ahora son las 11. Hoy no va a haber foro. Voy a alzar la clase de hoy. Y nos escuchamos el próximo viernes, si Dios quiere, ¿está? Dale, doctora, muchas Sí, gracias. gracias, doctora. Bueno, Dale, cuídense. profe. Dale, doctora, gracias. A ustedes, gracias. Chau, Chao, chau. doctora.